a continuación de la clase pasada, pero ¿quién era la que me pidió los resultados? Comento esto. Los resultados de calorimetría, los ejercicios de calorimetría los di el año pasado y los estoy dando ahora. Resuelvo 2 o 3 o 4, y en realidad cuando son más complejos hasta 5 llegué a hacer paso a paso en PowerPoint, me parecía que eran mejores. Y los resultados de lo que es termometría y calorimetría no los tenía. Este que vamos a ver hoy sí los tenía, bueno, eso es lo que se me borró. Lo que estuve viendo en el campus, por eso quería abrir una vez el campus este fin de semana y poner todos los resultados que más podía. Y que implica, bueno, es un tiempo que no dispongo, pero lo voy a hacer. Así que yo quería a las personas que me pedían los resultados, yo les voy a mandar por correo todos los resultados de lo que hicimos hasta ahora. De lo que hicimos hasta ahora. Así lo van teniendo. Y sí es cierto, estuve revisando el campus y hay algunas guías que resultados. Pero bueno, así que si me dan un segundo más, les mando correo. ¿Cuántos son? 32. Bueno, yo tengo, rapidito, tengo correo de... Estaba cargando 3 guías, tengo para mandarles los resultados, y algunas están con desarrollo, me parece. Si tienen duda en el desarrollo, me lo repreguntan, no tengo problema. A ver, ¿de quién tengo correo? ¿No? Tengo correo de un montón. Un segundo nada más. Y ya largamos. Bien. Les pregunto si me escuchan, si están viendo la pantalla, por favor. Sí, sí, se ve bien y se me escucha bien. Ahí no sé, ahí no sé. Ay, no. Ahí no. Bueno, miren, las clases prácticas de calorimetría, yo pensaba así, pues me parecía que eran mejores, mejores dadas de esta forma. Pero voy a hacer, como se me borró lo último, voy a pasar al último y les voy a mostrar qué es lo que pretendo de la clase de hoy. Fíjense, esto ustedes tienen como práctica en la guía de termometría, que es lo que vimos hasta ahora, ¿no? Básicamente van a ver, en la guía de trabajos prácticos, ves, a mí se me borró este que tenía todos los resultados. Van a, por ejemplo, pasajes de unidades de 25, por ejemplo, grados Celsius, a Fahrenheit, Rankine. Esto cuando tiene el cerito, sí, es Reaumur, RE, ¿no? Acá faltaría una E. Eh, es cuando tiene el circulito delante, no es absoluta, y Kelvin, ¿no? Bueno, acá aclaramos eso, ¿no? Y convertir esto, como lo pegué recién, a grados Celsius, bueno, distintas unidades, ¿sí? A grados Celsius, de otras escalas, ¿no? De otras escalas. Fíjense, bueno, acá tengo uno porque recién ha sido pegado y no lo pude acomodar. Fíjense que no requiere demasiado, desde el punto de vista comprensivo, no necesita demasiado análisis más que ponerte a trabajar en las ecuaciones. Ahora bien, la clase de hoy, insisto, va a ser como a continuación de aquello, pero yo resuelvo algunos problemas que me parece que sí merecen que los hagamos, ¿no? La parte, o que lo expliquemos. La parte práctica de esta unidad es muy sencilla. Este tema, el último, ¿sí? Creo que este es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí? Vamos a hacer uno similar ahora, un paso a paso. Insisto en esto, se me olvidó de guardar todos los resultados, ya se los voy a hacer para este fin de semana. Así que, y voy a modificar el campus como se lo vengo prometiendo. Ya tienen los resultados igual, por correo se los mandé a los que vimos hasta ahora, excepto este. Ahora bien, ¿cómo arrancar esto, no? Haciendo algunas aclaraciones, ¿no? Las prácticas, ¿sí?
son, como les decía recién, más o menos un pasaje de unidades. Tal vez vos, ¿sí? Y más que nada en estos tiempos, ¿no? Decís, pero yo eso lo puedo poner en un conversor de unidades, ¿sí? Y lo puedo hacer en menos de 10 minutos. Y está bien que lo hagas, ¿no? Bueno, no es la idea de la clase de hoy, ¿no? No es la idea. La idea es hacer el razonamiento en función de lo que nosotros le ponemos, ¿sí? Como datos y como desarrollo de las relaciones de las distintas unidades, para que vayamos comprendiendo esto, ¿no? O sea, nosotros estamos convencidos de que, bueno, hay ahí oculta una instancia de enseñanza que quisiéramos que la transites. Ahora bien, si querés corroborar los datos, pero mandale con el conversor con toda confianza, nadie te va a decir nada, ¿no? Pero está bueno que hagas el tránsito del ejercicio de la deducción, ¿sí? Bueno, por eso nosotros te damos esta clase, ¿no? Por eso te doy esta clase. Para eso vamos a practicar, vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo que te animo a que lo mires es muy similar al de la guía, nada más que son distintos números para que no se repliquen y que después tengas las chances vos de poder hacerlo más o menos de esta misma manera, ¿sí? Te damos un valor, una temperatura, en una escala determinada, por ejemplo, medio 18 grados Celsius, y lo que te pedimos es que la pases a estas distintas unidades. Insisto en esto y recalco lo antes dicho. Podrías pensar hacerlo, ¿sí? Poner menos 18 Celsius y en el conversor de unidades directamente a estas otras, ¿sí? Y te lo va a ir tirando. Lo que nosotros, bueno, pretendemos es otra cosa. La práctica número 2, acá se ajusta mucho al ejercicio número 5 de la guía. Y dice lo siguiente, fíjate, dice, tenemos en este sistema, tenemos dos termómetros que marcan un mismo número de distintas escalas de temperaturas. ¿A qué temperatura se encuentra el fluido? ¿Sí? En un sistema, ¿sí? En un sistema, me comí esta parte de la lectura que era trascendente, ¿no? Estamos midiendo con dos termómetros de distintas escalas y marcan el mismo número. ¿En qué temperatura sucede eso? ¿Y cuáles son esas escalas? Las escalas son Reaumur y Okay. Entonces, ¿sí? Es interesante este análisis. Lo mismo sucede en el problema número 5 de la guía, pero con otras escalas, ¿no? Vamos a ir desarrollando. Y por último, te animo a lo siguiente, ¿sí? A que nosotros inventemos una escala nueva, una escala que se puede llamar Uteniano, ¿sí? De un tal alumno de segundo año, ¿sí? Que está en la UTN, ponele, ¿sí? La uteniana tiene estas particularidades, ¿sí? Donde el valor del 5 grados uteniano, ¿sí? Coincide con un punto fijo, ¿sí? Que sería de solidificación del agua, y 130 utenianos coincide con el punto de vaporización de la misma, ¿no? Y entre esos dos puntos fijos, ¿sí? Hay una división de 50, ¿no? Esta escala la podemos inventar nosotros, ¿sí? Esta escala la inventamos nosotros. Y para eso hacemos este recorrido de análisis, ¿sí? Así que estas tres propuestas, ¿sí? Son las que te propongo para que el desarrollo de la clase de hoy. Recordar entonces que la temperatura lo que nos medía era el grado de agitación molecular de un sistema o de una sustancia, ¿sí? Decir bien que ese grado de agitación molecular, ¿sí? También lo podemos expresar como la energía cinética de los cuerpos, ¿sí? Y de los gases, de los sistemas, ¿sí? Y, antes, mucho tiempo antes, ahí en el mismo Power, está expresado que teníamos como para estas escalas dos puntos fijos, ¿no? A partir del 1950 se toma un solo punto que, como por lo general es el punto triple del agua, se lo voy a desarrollar seguidamente luego de esta diapo. Volviendo a los ejemplos, ¿sí? Fíjense, lo que nosotros pretendemos ahora es lo siguiente, entonces, fíjense, si vos tenés de datos, te dan ese valor de menos 18 grados Celsius y lo querés convertir a distintas unidades, ¿sí?
Lo único que, bueno, acá hacemos una salvedad, ¿no? Que en los grados Kelvin redondeamos, en lugar de 273,15 vamos a tomar 273 directamente, ¿no? En lugar de 273,15. Una cuestión de redondeo. No, si querés utilizarlo todos los números tampoco estaría mal, o sea, solamente aclaramos que para este práctico hacemos eso, ¿no? Bueno, recordábamos esto. La relación de igualdad de las escalas que estuvimos analizando era la siguiente. Lo que me piden a mí es, fíjate, Fahrenheit y Celsius, ¿no? O sea, trabajar con estas dos igualdades, ¿sí? Cerrá por favor, muteate. Entonces, para trabajar de Celsius a Fahrenheit tenemos que trabajar con esta igualdad. Te pedía que vayamos haciendo y todas las recomendaciones iniciales, ¿no? Que hagamos esto, ¿sí? Que trabajemos con estas igualdades. Entonces, acá directamente le ponemos Celsius y Fahrenheit, le podríamos poner T Celsius, T Fahrenheit, temperatura en Celsius, está bien, o X Celsius, X Fahrenheit, está bien. Bueno, acá pusimos letras como para simplificar la situación. ¿Qué es lo que me dan a mí de dato? Los 18. Entonces, ¿qué son los 18? Menos 18 son Celsius. Entonces van a ir a alojarse en este lugar. Y despejaré esto otro, ¿no? De manera tal que yo voy a colocar los 18 donde está el grado Celsius, porque el 18 está en Celsius, ¿sí? Y lo que haré ahora es despejar, ¿no? Fíjate si lo hiciste bien, ¿sí? Acordate, esto es sencillo, el denominador, vamos a sacar un 0, este día lo pasamos multiplicando, todo esto, ¿sí? Y hacer esta operación resulta eso, ¿no? Después despejaremos el Fahrenheit, o acá el 180 lo pasamos multiplicando, y el 32 sumando. Repito, y el 32 estaba restando, lo pasa sumando. Y ahí saca, ¿sí?, la temperatura en Fahrenheit. La temperatura en Fahrenheit, fíjate que te quedó menos 0,4 Celsius. Ahora bien, una vez que vos tenés esto, podés corroborar con un conversor de unidades. Sí, perfecto, más vale, no hay problema. Pero a mí me interesa que hagas este recorrido. Vamos al punto B. Es pasar los 18 a Ramur, ¿no? Entonces, ¿qué parte voy a tomar yo de la igualdad? Y voy a tomar esa parte, ¿no? Fíjate, voy a pasar. Entonces, donde está el Celsius, pondré los 18 negativos, ¿sí? Y despejaré el RE, ¿no? Despejaré el RE. ¿Te animás a hacerlo? Esto se hace casi mentalmente. A ver quién me canta primero el... ¿Nadie? ¿Es menos 14,4? Veremos. Buenísimo, ¿sí? Buenísimo. Bueno, ese recorrido quiero que vayan haciendo, ¿sí? Para cada uno de los problemas que vamos a tener en la guía, que tenemos en la guía, ¿no? Bueno, pasar entonces de Celsius a Kelvin, fíjense qué sencillo que es, ¿no? Porque fíjate, acá tenemos estas dos igualdades primeras, ¿no? Entonces, acá es fácil porque tachamos los 100, se dan cuenta, ¿no? O sea, en este caso, tachamos los 100 y despejamos el K, es decir, que lo vamos a pasar sumando 273,15, ¿no? Pero bueno, 273 porque ya hicimos la aclaración inicial. En este caso, ¿sí?, los 100 se irían, ¿sí?, y me va a quedar ese valor, ¿no? Bien, así que la primera parte de la guía no van a tener demasiado inconveniente, me parece a mí, ¿sí?, y lo van a poder resolver de esta forma. ¿Sí? Lo van a poder resolver de esta forma. Bueno, y a Rankine vamos a buscar entonces esta parte de la igualdad, este de 0, 100 y este valor acá, ¿no? Rankine está ahí, el otro de Ramón. Bueno, despejamos acá, ¿sí?, el grado Rankine, ¿sí?, y nos quedaría algo así, ¿no? Bueno, vayan haciéndolo, ¿sí? Acá también se hizo un redondeo, ¿no? Los valores obtenidos no son exactos, ¿sí? Porque, bueno, se ha redondeado, ¿no? Se ha redondeado. Bien, con esto no hay problema, ¿no? No, profe, ninguna duda. Por favor, córtenme, díganme, porque son sencillos, es sencillo, y si alguien tiene duda,
Después no volvemos más sobre esto. Esto es como una chanza que les doy, porque después seguiremos con otras cuestiones. Bueno, vamos al ejercicio número 2. Fíjense, el ejercicio número 2 es interesante que lo analicemos, ¿sí? Y dice lo siguiente. Dice, en un sistema, 2 termómetros marcan el mismo número en distintas escalas. ¿En qué temperatura sucede eso? ¿Sí? Siendo que las escalas son Reaumur y Fahrenheit, ¿sí? La idea a mí me parece interesante, ¿sí? Que podamos pensar esto, ¿no? Que tenemos como 2 termómetros, ¿sí? En un mismo sistema, ¿sí? Y va a haber un punto donde van a ser la misma, va a tener el mismo valor del número, ¿sí? El mismo valor del número. Fíjense que lo que está midiendo el termómetro es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, es el mismo sistema. En otra temperatura no va a suceder esto, ¿no? Hay una temperatura que sucede esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo pensarían ustedes? Y buscaría los valores de cada uno para poder hacer una igualdad, digamos, para hallar una equivalencia entre ambos. ¿Entrarías a probar a ver cuál es cuál, digamos? No, supondría tener un grado Ramuar y ahí igualarlo a Fahrenheit y buscar cuál es el que haga una temperatura equivalente entre ambos. Bueno, lo que dice el compañero, ¿sí? Nosotros ahí tenemos que jugar con esta ecuación, porque son las que relacionan a estas 2 escalas, que son las que nosotros tenemos que analizar, ¿no? Lo que nos está diciendo el problema, de una manera, digamos, soslayada, de una manera un poco oculta, ¿sí? O tal vez, es que en esas 2 escalas, el número es el mismo, ¿sí? Tanto el RE como el F son iguales, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista matemático, considerando la función, según la escala que te están pidiendo, ¿sí? Nosotros podemos pensar, ¿sí? Que ambas tienen un valor de incógnita o de X. Le ponemos X, le podemos poner cualquiera, ¿sí? T de temperatura, pero tiene que ser el mismo. De manera tal que mi nueva situación, ¿sí? Digamos, ecuacional, la nueva ecuación, ¿sí? Va a ser, en lugar de tener RE y F, ¿sí? Va a tener que tener este valor. Entonces fíjense que acá ya es más simple comprender, porque tengo una ecuación con una incógnita, ¿sí? Siempre es la misma incógnita, es X, o sea que yo tendría que buscar la forma, ¿sí? De despejarla, ¿sí? Y de poder determinar el valor de X. ¿Se le animan? El premio del que la saca. ¿Cómo haríamos para despejar X de ahí? Yo pasaría, primero dividiría el 180 en cada uno, pasaría para el otro lado, restaría como restaría el restar, esa x sobre 80 menos x sobre 180, obviamente el menos 32 me quedaría sobre 180, y después restaría la resta de x sobre 80 menos x sobre 180, o sea, lo que me quede abajo, lo pasaría para el otro lado multiplicando. Bueno, fíjense porque es muy sencillo y vos ir pensando que si yo te voy pasando así a las chapas, probablemente en lugar de clase va a ser un tutorial esto, ¿no? Y no te sirve, ¿no? O sea que ir haciendo el esfuerzo, ¿sí? De generar un poco eso que nosotros queremos, que es más o menos práctica. Clases prácticas son de práctica. Bueno, despejamos X, ¿sí? Ahí, como dijo la compañera, ahí lo hicimos de otra forma. 180 multiplicando, pero lo que dijo ella me pareció bárbaro, ¿sí? De manera tal que nos queda esa expresión. Fíjense, si nosotros
pasamos, ¿sí? el 180 para allá, ¿sí? Podemos simplificar, etcétera, y acá nos va a quedar 2,25x igual a x menos 32. Es decir que acá lo único que nos quedaría es despejar x, ¿no? Despejar x, cualquiera de las dos, a ver cómo hacemos para despejar x, ¿no? Lo que hicimos, pasamos esta x para allá, de manera que me quedó 1,25x, y el 1,25 lo paso dividiendo el 32, y me quedó 25 grados, 6 negativo, ¿no? 25. ¿Qué significa eso? Que al menos 25,6, si yo tengo este sistema, ¿sí? Que sensa, que debo censar la temperatura, y ese sistema mide menos 25,6, tanto en la escala Ramour o en la escala Fahrenheit va a tener el mismo número y la misma temperatura, ¿no? En las dos escalas. Después ya no. Después ya no. Así que fíjense, el ejercicio 5 es exactamente igual, pero las escalas. Ahora les voy a decir el resultado de ese porque me acuerdo. ¿Sí? Me acuerdo. Y los desafío a que lo hagan en un ratito. Bien. ¿Alguna duda acá? No. Buenísimo. Que vamos temprano, me parece. Bueno, No, profe. la práctica es así que no se preocupen, trabajan más ustedes que nosotros en la práctica. Vamos a ver este ¿no? Dice, a ver, vamos a leer el enunciado que le pusimos, ¿no? Se pretende construir una escala un poco particular, ¿no? De nombre euteniano. Se sabe que esta escala es relativa, ¿sí? Cuando es relativa, habíamos dicho el otro día, ¿sí? Que está en función de dos puntos fijos y que esa escala no tiene un cero absoluto, ¿no? Tiene sus puntos fijos en el punto de vaporización y de fusión del agua, a la presión de una atmósfera, o sea que está en regla con lo que veníamos viendo con las otras escalas. Dice, en el punto de fusión del agua coincide con 5 grados butenianos, 5U. Y el punto de vaporización del agua coincide con 130U. O sea que si yo tendría un país donde mediríamos en uteniano, el agua herviría a 130U. ¿Sí? O sea, esas cosas también, y que se congelaría a 5U. El tamaño, ¿sí? El valor, dice, el tamaño del grado uteniano, ¿sí? Resulta dividir los dos puntos fijos por 50. Eso es lo que me pide el problema, ¿no? Entonces, cada una de las cosas están dadas acá, ¿no? Primero dice relacionar la escala uteniano con los puntos fijos de referencia. Más o menos y pensando cómo lo vas a relacionar. B, relacionar la escala uteniana con la escala Celsius. Ahí ya lo tenemos que poner dos en conjunto. 3, o C, establecer la relación matemática entre estas dos escalas. Hay que poner la formulita, ¿no? Una formulita que nos resulte viable, ¿sí? que se pueda trabajar, ¿no? De agregar la escala euteniana al resto de las escalas, ¿sí? Y ahí enumerar las que estuvimos viendo recién. El establecer una relación matemática entre las escalas, o sea, ponerla. Y por último, indicar el valor que asumirá, ¿sí? La escala, en el uteniano, la escalonía, en el cero absoluto, ¿no? O sea que hay que ver un poco esto, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar el punto A, ¿sí? Dice la relación de escala euteniana con los puntos fijos de referencia, ¿no? Bueno, esto es fácil, es sencillo, es trasladar a una gráfica lo que nos decía el enunciado, ¿no? En el punto de vaporización va a estar el 130 y en el punto de fusión va a estar 5, ¿no? 5 grados. Bien. Esto no tiene demasiado problema, pero sí te sirve para ir organizando a mayor complejidad luego las relaciones de cómo poder trabajar con las otras escalas, ¿no? Lo segundo es, dice, es relacionarlo con la escala Celsius, ¿no? Relacionar con la escala Celsius sería esto, ¿no? Si la Celsius era 0 punto de fusión, 100 punto de vaporización, dividido en 100, ¿sí? El uteniano va a ser 5, porque así está la reglamentación lo impone, o sea, dentro de la UTN solamente vamos a trabajar con uteniano, listo.
hay una reglamentación que dice, y el 5 va a coincidir con el punto de fusión, y el 130 con el punto de vaporización. Fíjate que no estoy diciendo, cuando este valga 130, este va a valer 100. Yo nunca dije eso, porque me cuidé, porque yo no estoy relacionando el luteniano con el Celsius, estoy relacionando el luteniano con el punto de vaporización, el luteniano con el punto de fusión, ¿sí? Y la división es distinta, o sea que fíjate que un grado luteniano va a ser el doble más grande que un grado Celsius. Guarda ahí. Se decía la relación matemática entre estas dos escalas, ¿sí? Las relaciones matemáticas surge de analizar estas gráficas, ¿no? Sí, son esquemas gráficos. Sería una relación como de longitudes y unas relaciones de físicas, ¿sí? En esas relaciones de longitudes voy a decir que el 0 acá está en el 0, por eso no se le quita nada, pero acá hay que restarle 5, porque está en 5, y en el denominador es las particiones, acá hay 100 particiones, ¿sí? Y acá va a haber 50, ¿no? Este sería como el inicial, ¿sí? Pero si tengo que trabajar en escalas particulares, dos escalas, en particular entre estas dos escalas, bueno, puedo sacarle un 0 a ambos denominadores, ¿no? Pero sería solamente para trabajar entre estas dos escalas, ¿sí? Entre el Celsius y el luteniano, ¿sí? Bueno, me piden también que hagamos una relación con todas las escalas, ¿sí? Con todas las escalas. Vale decir que lo único que hicimos es agregarle ahí, sí, yo había corregido esto antes, mirá vos, se ve que cuando borré todo. Eso significa entonces, fíjate que ahí ya está en el concepto de todas las escalas que estuvimos viendo, también estaría la nuestra, ¿no? También estaría la nuestra. Y también de esta forma nosotros podemos establecer las relaciones matemáticas con el resto de las escalas, ¿no? Las relaciones matemáticas sería casi vacíos y 50, ¿sí? Porque si le saco un 0 a este, le tengo que sacar a todos. Cosa que no es conveniente porque está bien claro que el denominador indica las particiones. Desde el punto de vista matemático no incide, ¿no? Pero desde el punto de vista de la construcción de la fórmula sí, porque representa qué tanto se divide entre cada punto fijo. Es decir que acá ingresaría nuestra unidad nueva, inventada, al resto de las unidades ya estudiadas. Y por último, lo único que tenemos que hacer acá es ver a cuánto correspondería el valor del 0 absoluto, ¿sí? Del luteniano, ¿no? Del luteniano. Y para eso lo tenemos que relacionar con quién. Y con alguna escala absoluta, o con esta escala, o con esta escala. Indistintamente con cualquiera de las dos, nos tiene que dar el mismo número, ¿sí? Tanto en la Rankine como Kelvin, nosotros hemos considerado números aproximadamente muy cercanos, ¿no? Pero en ambos le hemos quitado las décimas y centésimas, de manera tal que seguro hay una pequeña diferencia, pero muy pequeña, ¿no? Si nosotros hacemos el cálculo ahí, vamos a tener ese valor que va a estar en el orden de los 131,5, considerando todos los valores, creo que me da 131,527, una cosa así, o sea, el 5 está. El valor ahí está. Si se quiere tener un valor más exacto, bueno, se puede trabajar con estos, en vez de poner acá el ranking 492, es 491,67, y acá en lugar del Kelvin, en lugar de 273, 273,15, ¿no? Y ahí vamos a tener un valor muy cercano a esto, o sea, va a estar en el orden de las centésimas la diferencia. Así que bueno, fíjense más o menos qué es lo que pretendemos en esta guía, ¿sí? No, por sencilla no dejen de intentarla y de hacerla, porque bueno, les va a servir. La guía que les ofrecemos o que les ofrecimos, ¿sí? Y que es cierto, esta esta yo sabía que no tenía resultado, está dada de la siguiente forma, ¿sí? Y como les decía recién, acá del 25 lo tengo que pasar a las distintas unidades, ¿sí? En el segundo, ¿sí? Era convertir a Celsius el resto de las unidades. En la tercera era convertir a Fahrenheit el resto de las unidades. Y en la cuarta tenías que buscar cuál era mayor, ¿sí? O sea que en la cuarta tenía que hacer un estudio, ¿sí?
de la temperatura 1 están en distintas unidades, 35 grados Celsius, la temperatura 2 sí está en Ramour, la temperatura 3 está en Fahrenheit y la temperatura 4 está en Kelvin, ¿sí? Entonces nosotros teníamos que hacer un estudio para ver cuál de las temperaturas era mayor. ¿De qué manera vamos a hacer eso? Cae de maduro, ¿no es cierto? Llevar todas las temperaturas a una sola escala, ¿sí? Todas las temperaturas a una sola escala. Y ahí comparar, ¿no? Así que eso es bastante sencillo de hacerlo, ¿no? Te cuento, te da la T4, es la mayor. Tengo bronca, porque se me borró todo. Bueno, y la última, el último problema, ¿sí? Consiste básicamente en hacer el mismo que el problema 2 que nosotros hicimos, nada más que entre Celsius y Fahrenheit, ¿sí? Inciso A, entre Celsius y Fahrenheit. Y para eso los animo, ¿sí? a que, bueno, si querés hacer un ratito, a ver si lo puedes sacar, ¿sí? De este, yo sé cuánto da, así que si querés practicar, me encantaría, ¿sí? Y si no, poder ayudarte en lo que consideres. Así que los aguardo no más de 3 minutos y vemos a ver cuánto daría el resultado. Recuerden, la técnica operatoria de cómo encarar este problema es exactamente igual que el problema 2 que estuvimos desarrollando. Nada más que las escalas son Celsius y Fahrenheit. ¿Se animan? Sí, profe. Vamos. Profe, el primero era Celsius Fahrenheit, ¿y el segundo? Era Rankine y grados Celsius. Dale, gracias. Rankine. Perdón. Te dejo la guía. A ver, porque me fui de acá y así te muestro. Era Fahrenheit y Celsius, ¿sí? Y de eso estoy pagando plata para ver quién lo resuelve. Bueno, no, eso no grabes. A La ver quién promoción de la sabe. materia dijo, profe, menos 40, ¿eh? No. ¿Cuánto? Menos 40. ¿Cuánto? Bien. Sí, da menos 40. ¿Y el otro? Y el El otro, otro, ni hablar el otro. Epa. entre 80 por 25. Si no me equivoco, 615. ¿Por qué? A ver. 101 sobre. Fíjate, no es Rankine, es Ah, ahí está. esa era otra pregunta, si era Rankine. Tiene el glicerito adelante. Eso, a ver.
Bueno. ¿Les dio o no les dio? ¿Se entendió o no se entendió? 0. Bien, Sí. bien. Fíjense que en el 0, por eso puse esta, ¿sí? En el 0, ¿sí? Se daría esa situación. Bueno, buenísimo. ¿Alguna otra consulta del práctico? No, Bien. profe. Yo necesito, si alguien puede hacerme el favor de contarme si les llegó el correo donde les mandé Sí, información. profe, ya lo Sí, compartí en profe, el sí grupo. llegó. Bien. Bueno, pensé que podría seguir con otra cosa, pero ya estaríamos. El lunes los